para explicar sobre la tarea 3 con respecto a la ayuda o al apoyo que subí de cómo se podrían crear las noticias a través de la creación de una interfaz y un arreglo de objetos. Bien, entonces aquí está la descripción del problema. En la descripción del problema voy a leerlo de manera textual. Dice hacer la creación de un sitio web responsivo que permita visualizar contenidos asociados a las categorías. Bueno, cuando ya me están diciendo responsivo, es decir, que ya debo trabajar con, dentro del framework de Angular Clip, debo instalar el módulo de Bootstrap. Luego, igualmente aquí me están indicando, por lo tanto, debe hacer uso del paquete de Bootstrap para que sea el sitio responsivo. Las categorías a crear son, entonces las categorías sí son restringidas y son las que se mencionan aquí. Entretenimiento, tecnología, deporte, economía, salud y mundo. Es decir, que no se van a crear otras categorías sino las que se indican aquí, que son entretenimiento, tecnología, deporte, economía, salud y mundo. Cada categoría viene asociada a un color. Entonces, entretenimiento está asociada con el color verde, mundo con el color azul, deporte con rojo oscuro, economía con violeta y salud con azul oscuro y tecnología con rojo. Entonces miremos la página inicial. En la página inicial, como se muestra aquí, yo agregué básicamente o en el navbar o en el menú de navegación agregué un botón que se llama noticias. Ese botón que se llama noticias no va a ir. Básicamente van a ir solamente lo que es inicio y servicio al cliente. Inicio es lo que se presenta aquí, que ya voy ahora a detallar cada una de las sesiones. Y servicio al cliente básicamente viene es un formulario donde deben trabajar la parte de formularios reactivos. Entonces noticias no iría dentro de la tarea 3. Bien, en el inicio básicamente lo que me dice aquí, la primera sesión dice se encuentra asociada las categorías por color. O sea, la primera sesión es la que vemos aquí, ¿sí? Vemos una noticia asociada a un color verde, una noticia asociada a un color azul y una noticia asociada a un color café o cualesquiera. Bien. El cual son llamados noticias destacadas. Es decir, que estas noticias que van a aparecer aquí son noticias que son destacadas. Es decir, yo puedo tener en mi arreglo, el que estoy mostrando aquí, puedo tener un arreglo de objetos de todas las noticias donde están asociadas una categoría. Entonces, esta noticia está asociada a una categoría, esta noticia está asociada a otra categoría. Pero yo puedo tener 5 noticias de deportes, 5 noticias de tecnología, 5 noticias de salud, 5 noticias de entretenimiento, pero aquí debe aparecer solamente una, ya sea de entretenimiento, una de salud y una de respectiva. ¿Cómo yo hago esto? Yo puedo crear un nuevo atributo que diga noticia destacada o destacada. Es decir, que aquí básicamente yo puedo agregar algo que se llame destacado. Y este destacado puede tener un valor booleano. ¿Por qué debe tener un estado o otro campo? Porque, vuelvo y repito, yo puedo tener muchas noticias en un objeto, puedo tener 100 noticias y de esas noticias no solo las 100 van a ir destacadas. Y yo puedo decir, una alternativa que pueden hacer es que las 3 primeras sean las noticias destacadas. ¿Sí? Esa es una alternativa, que las 3 primeras sean las noticias destacadas. La otra alternativa que pueden hacer es crear un estado, ¿sí? A esta interfase, y este estado es tipo booleano. Es decir, que esta noticia que iría aquí, voy a agregarle que sea true. Al agregarle que sea true, estoy diciendo que esta va a ser una noticia destacada. Y a esta otra que vemos,
voy a agregarle que este destacado sea igual a false. Con false le estoy diciendo que la noticia no es destacada. Esa es otra opción. Y si yo quiero, pues cuando lo vaya a hacer aquí, ¿sí? En la directiva, en ngFor yo debo solamente encontrar las noticias que tengan un destacado igual a true. Esa sería, digamos, dos alternativas. Una puede ser que las 3 primeras noticias sean las que aparezcan aquí, pero dependiendo de la categoría se le asocie el color, que va a cambiar pues el título y el color del botón. Bien, la segunda sesión, que es esta, donde aparecen otras 4 noticias, son otras noticias que están asociadas a diferentes categorías. Es decir, que ustedes pueden decir que estas eran las 3 primeras, ¿sí? Y pueden decir simplemente que después de las 3 primeras, es decir, la cuarta, solamente van a colocar lo que son 4 noticias, ¿sí? Entonces aquí es una limitante que son 4 noticias. Solamente van a figurar 4 noticias porque, vuelvo y repito, ustedes pueden tener en ese objeto 100 noticias. Entonces deben limitarla de que a partir de la 4, 5, 6 y 7 estarían estas noticias. Estas noticias que ustedes ven acá son otras noticias que están asociadas también a diferentes categorías. Es decir, que esta va a ser la noticia. Lo mismo, no van a pintarla de color. Simplemente pueden colocar quizás de un tamaño pequeño a qué categoría pertenece. Simplemente eso. Pero vienen de este color, ¿sí? Como aparece aquí. Y esta es la imagen pues que está de la noticia respectiva. Entonces, una alternativa fácil, ¿cuál es? Por ejemplo, yo tengo un arreglo de 100 noticias. De ese arreglo de objetos de 100 noticias, entonces simplemente para armar la primera sesión, puedo decir, seleccione las primeras 3 noticias, o sea, 0, 1 y 2. Luego, en esta siguiente sesión, entonces ya voy a decir que seleccione las otras noticias, pero va a ser a colocar máximo 4 noticias, es decir, que ya sería, si esta es 0, 1 y 2, aquí sería 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Y eso sería todo al armar lo que es el inicio. Ahora bien, aquí en esta parte dice, el botón leer más permitirá mostrar el contenido completo, el cual iría una imagen acompañado con todo el texto de la noticia. Y esto básicamente hace referencia a lo que yo expliqué en el anterior video, cuando cada noticia viene asociado con un ID. Entonces yo, al colocarle el leer más, lo que hacía era llevarme a un solo componente, pero estaba enviando como parámetro el ID de esa noticia. Una vez tenga el ID de esa noticia que lo recibe el componente, aquí ya he mostrado que era en el anterior video, donde básicamente era detalle de la noticia y el detalle de la noticia recibía el ID. ¿Cómo es el detalle de la noticia? El detalle de la noticia, vamos a ver, el detalle de la noticia ya, digamos, no hay restricción visual de cómo ustedes lo van a dibujar, digamos, o lo van a maquetear. Eso ya es decisión de ustedes, ¿sí? Entonces, ustedes pueden colocar en el detalle de la noticia, puede de una u otra manera salir, tiene que salir el mismo menú, que es inicio, servicio al cliente, ¿sí? Que me permita devolver al inicio, pero ya van a abrir la noticia que puede tener el título, la nota, la imagen, ¿sí? Y decir, por ejemplo, las otras características de la noticia como fecha, autor, ¿sí? Y nada más sería eso. Y ahí muestran el detalle de la noticia. Para la tarea, entonces, si ustedes ven, hay un cabezote. Entonces, ustedes crean un componente que se llama header y un componente que se llama footer.
No es necesario que el footer cambie cuando cambia dependiendo de la categoría a la cual está asociada esa noticia. Porque si ustedes quieren cambiar el footer, el problema es que en el footer, para comunicar entre dos componentes, ya tendríamos que estar hablando de comunicación entre dos componentes que sean padre e hijo. Y eso todavía no lo hemos visto. Entonces, por eso, la mejor alternativa es que el footer lo dejen fijo, no lo cambien de color. Y lo que sí pueden cambiar de color es cuando yo dentro al detalle de esa noticia. Pero ya el componente central, el header y el footer permanecen de manera estáticos.